Bien, hermanitos, el día de hoy la energía de Xochitl termina a las 6:45. Entonces, Hola terminamos maestro, buenas noches. esta veintena de Tla Xochimaco, ¿verdad? En esta veintena culminamos y hoy culminamos con el último ejercicio, pues de Tla Xochimaco, ¿no? El día de hoy, a partir de las 6:45, empezamos con una nueva energía, ¿verdad? Con una nueva veintena, que justamente es la de Xocotl, ¿no? Que ya el día de hoy a las 8:30 les explicaré un poco sobre cómo o en qué consiste esta veintena de Xocotl, cuándo maduran o cuándo caen los frutos, así se dice para esta parte de la veintena de Xocotl. Al mismo tiempo nos habla precisamente de esa cualidad de esta veintena que justamente vamos a checar. Si ustedes se acuerdan que en esta veintena que pasó, también era la de cuando florecen las flores, pero también era el festejo de los muertos pequeños, ¿no? Decíamos que vamos a darles ofrenda a estos muertitos, a nuestros difuntos que murieron de manera espontánea, de manera que no llegaron a la adultez, ¿no? Y en esta veintena que vamos a iniciar, justamente se les festeja a los abuelos, a los ancestros que fallecieron, pues ya de una edad madura, ¿no? También fíjense que justamente está muy relacionado con el día de hoy, el día Flor, con el pequeño huehuetlatole que les tengo preparado para el día de hoy y culminar esta serie de ejercicios que justamente con esta veintena se cerramos un ciclo de 260 tonaltin, de 260 días, ¿sí? E iniciamos un nuevo ciclo. Si quisiéramos nosotros un poco, no retomaríamos, pudiéramos decir, no retomaríamos como lo hace la cuenta del tiempo gregoriano, sino nosotros podemos hacer una pequeña ofrenda, podemos hacer nosotros una pequeña ceremonia, muy independientemente de ustedes allá en sus altarcitos, para hacer una autoevaluación. En estos 260 días que vivimos, ¿qué tanto hemos hecho para mejorar nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, 260 días es la cuenta de las trecenas. Se cumplen cuatro, precisamente por los cuatro trecenas. No, perdón, las trecenas por los cuatro rumbos. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la clase, hermanitos, precisamente con la energía de Xochitl. Esta energía de Xochitl que está presente en las actividades y en nuestra vida cotidiana, si lo queremos retomar, lo vamos a tener muy presente. Sí, gracias, Chuy. Ajá. Entonces, inicio con este último ejercicio, último compartir del círculo de los abuelos huehuetecolos, que es el del cuarto círculo, ¿no? Asimismo, decirles a todos ustedes que iniciamos con esta palabra florida, que en náhuatl podemos decirle el huevo es tlastoli. ¿Palabra florida o palabra sal? Es más palabra sal. Entonces, sin Xochitl, tocó el sin Teófilo, intonal nemeliscayo, tlacatilis, ¿no? Abuela, nuestra abuela Flor y el abuelo Teófilo y sus vidas de nacimiento. Fíjense que justamente ayer en la clase que veíamos de los imans y los náuters, ¿verdad? Es una temática que a mí me encanta esa parte, el tercer grupo
de los imantli, o sea, de las horas y los cuartos de hora, en donde nos habla de cómo nosotros, nosotros ya traemos esas vidas pasadas, de que solamente Tezcatlipoca, Macuilxochitl, ¿verdad? Tonatiuh, Xochipilli, lo único que Xipetotec, lo único que hacían era conectarnos con nuestros nacimientos pasados, ¿no? Y quiero iniciar con eso, porque precisamente el abuelito que les platicaba yo nacimientos, de sus nacimientos, era él, el abuelito Teófilo. Ellos formaron una pareja muy hermosa, digo muy hermosa porque los dos trabajaron, los dos pudieron conectarse y, y trabajaron en equipo siempre, ¿no? Quise crear con la inteligencia artificial esta imagen muy hermoso, que bueno, a mí me recordaron esa parte a ellos, ¿no? Los conocí, los dos los llegué a conocer. Inclusive el abuelito pues muy recientemente partió, ¿no? Muy recientemente partió en este plano existencial, pero yo sé que él, como él decía, maniquiscuilo, lo escribo, era su frase de él, maniquiscuilo, lo escribo. ¿Y cuál era la profundidad de la palabra? Dice maniquiscuilo, lo escribo. ¿Qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir mi vida, decía él. Si yo voy a escribir esta vida, tiene que ser una vida hermosa. Y la abuelita Xochitl, pues su frase era, mani xochponi, no ahuyayo, mahasi, y pamoyolo, o apomonemilis. Que yo florezca, que mi perfume llegue a tu corazón y a tu existir. Lo hacía de una manera muy metafórica, hermanitos, que, que sus enseñanzas en sí eran esa flor, ¿sí? Y ahorita lo van a percibir y lo van a intuir en este relato. Bueno, dentro del trabajo espiritual, dentro del trabajo de la medicina, se encontraron los dos abuelitos, ¿no? Platicaron cómo se hacía en la antigüedad, cumpliendo con la palabra. No se casaron por la iglesia católica, claro, pero sí se casaron en el altar de los abuelos, en ese que algunos le llaman como el atado, ¿no? El atado de, de corazones, ellos le llaman así. Tikmasalovsky Inyoloa, el atado de los corazones. Entonces ellos se casaron. Ante la iglesia ellos no eran reconocidos como casados, ¿no? Pero bueno, pero vivieron felices. En el trabajo, se conocieron en el trabajo de los abuelos huehuetecolos, porque eran muy reconocidos. Entonces, en lo que hace el abuelito Teófilo, él hablaba mucho de eso, de esos viajes que él hacía, ¿sí? Él dentro de esa conexión al nacer, él nació precisamente con la energía de Macuilxochitl, ¿sí? Por la hora de Macuilxochitl. Y su, y su imantli era Xochitl, y su esposa era Xochitl, ¿no? Entonces, él, su energía de él era el Iscuintli, Comictlantecutli. Y la abuelita Xochitl, pues es su tonal es Xochitl, ¿no? Sus papás de la abuelita Xochitl pertenecían al círculo y pues sabían que era ella Xochitl, ¿no? Pero bueno, entonces, durante esta conexión que ellos tenían, hubo un día que fueron al campo a trabajar, ¿no? Estaban justamente deshojando las plantitas de maíz, cuando en ese momento escucharon un estruendo a medio cerro. Aquí en Guerrero, pues tenemos muchos cerros, ¿no? Muy altos. Escucharon ese estruendo como si alguna piedra o algún cerro se deslavara. Y le dice él, oye, es mujer, ¿escuchaste? Le dice, sí. ¿Qué será? No lo sé. ¿Te gustaría ir a ver? Le dice, pues
No lo sé, si no, a lo mejor alguien está rindiendo esa batalla, ¿no? ¿Para qué vamos? No, no, dice mejor. No hay que hacerle caso. Bueno, eso pasó. Al momento ya de regresarse a la casa, pues don Teófilo, el abuelito, fue a buscar a sus chivitos porque los soltó en el monte que anden ahí. Empezó los encontró, los empezó a arrear, pero ya en el camino, los chivitos no querían pasar por un lugarcito muy especial. Se volteaban y por más que les gritaba, les tiraba una piedra, no avanzaba. Dice el abuelito Teófilo, pues iré a ver qué es lo que pasa. En ese momento, él iba ya con su machetito, dice, posiblemente sea una serpiente, porque hay serpientes muy grandes, y lo empieza, ¿no? Le empieza a hablar, si es que estás aquí, pues danos permiso pasar con mis chivitos. No venimos a hacer daño. Sabemos que es tu territorio, sabemos que es tu casa. Para su sorpresa, encuentra un tipo de piedra, y todavía lo conservan ellos, su familia, un tipo de piedrita así como tipo transparente, como la bolita esa mágica. Pero lo curioso que era en dos colores, el color jade y el color amarillo. Era una simple bola, decía él, ¿no? Y ya le dice su esposa, y él lo echa en su morral. Los chivitos pasaron tranquilamente, o sea, tenía vida. Me imagino que tenía vida esa bolita. Es lo que decía él. Llega y pues le dice a su esposa, vámonos, ya fui por los chivos. Dice, ¿qué pasó? Tardaste mucho. Dice, sí, es que me encontré con algo, pero en el camino te lo explico, vámonos. Pero él, el abuelito Teófilo, sentía ese miedo dentro de él. Había algo en su intuición, en su percepción, que le decía, es algo muy delicado y algo muy importante. Sentía la vibración. Llegando a la casa, le dice, mujer, pues te ayudo a poner el fueguito para que calentemos nuestras tortillitas. Y lo cuelga a su morralito ya de esa bolita. Después de cenar, empiezan a platicar cómo le van a hacer, ¿no? Para limpiar todo, porque pues, les faltaba mucho. Y entonces, uno de sus nietecitos agarra su morralito y se lo carga. Y le dice, no, no, no lo agarres eso, mijito, porque tengo algo muy delicado ahí. Y pues el niño era travieso, mete su mano y saca, le dice, esta abuelito, esta pelota es para mí. Al momento de agarrarlo el niño empezó a ponerse muy nervioso, empezó a temblar y los abuelitos pues se dieron cuenta, ¿no? Corren, le dicen, dámelo, no lo toques. Desde ese momento, el niño pues se enfermó, quedó, sí quedó. Dale, gracias. Entonces, ah, órale, sí sabes reparar. Gracias, Chucho. Ajá, entonces, lo que pasó es que, como les digo, el niño se debilitó, empezó como tipo secarse, ¿no? Empezó con permíteme, este amigo vino a dejar. Entonces, el niñito empezó como a enfermarse, a ponerse triste cuando era un niño travieso, juguetón, ¿no? Con mucha energía. Y entonces la abuelita le empieza a cuestionar al abuelito, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hiciste de esa manera? ¿Por qué lo trajiste? Le dice, pues lo encontré en el camino. ¿Te acuerdas del estruendo que escuchamos? Dice, sí. Pues creo que es lo que salió. O no sé de dónde vino. Pero él siempre tenía en la mente eso. Dice, este es algo especial. Y lo haré. En ese momento, busca la manera de conectarse con esa energía. Y esperó precisamente el término de las 13 lunas. Ayer yo les comentaba precisamente la cuenta del tiempo de las 13 lunas. Entonces eran esas 13 lunas, ¿no? Esas 13 lunas que suceden en la luna número 13, ¿no? En la luna número 13, él esta, nuevamente este artefacto, intenciona con sus manos
pero se concentra en conectarse con esto, ¿no? No sintió, dice él, cómo transcurrió el tiempo. Después de que hizo esto, él despertó, su petate, pero con ese círculo abrazando, con esa bolita, esa piedrita, dice él. Después de eso, él empezó a tener esas visiones, ¿no? Desde sus nacimientos, que él decía, parecían ese sueño, por eso el que decía son las primeras muertes de los sueños. Es el que me enseñó a analizar eso y a contemplar eso. Entonces, dice que en ese sueño, él sueña que va caminando, como decimos, ¿no? En algo oscuro, como un túnel, y viendo esa luz hacia el fondo. Cuando llega la luz hacia el fondo, él en ese caminar siente como su cuerpo se va destrozando, siente mucho dolor, pero ese dolor no tan solo es físico, el dolor también es emocional, el dolor es sentimental, el dolor es espiritual, porque dice, siente como algo le desgarra, pero él tiene que avanzar. Por eso cuando llega a la luz, dice él, tenía estas visiones, llega a la luz, entra a la luz, ¿y qué pasa? Él nace nuevamente, ¿no? Y por eso dice él, por eso cuando nacen los niños, nacen llorando. Dice, como me borran casi toda mi memoria, llego ahí como un niño. Él así lo soñaba. Estuvo soñando así por toda una trecena, dice él. 13 días me pasó así de esa manera. Después de esos 13 días, dice él, empecé a intencionar los 9 días, pero con los 9 señores de la noche, ¿no? Yoaltecutli o Yoaltecutli, de él le llaman los Yoaltecutli Nahualtzintin, ¿no? Los 9 nahualitos. Él empezó a intencionar de esa manera y dice él, los que me dieron la información fueron ellos, al momento, ahora, porque dice, era una desesperación, o sea, ver cómo se consume a su nieto, cómo estaba consumiendo, estaba muy enfermo y se sentía responsable porque era el que llevó precisamente esa roca, ¿no? Como dice, esa piedrita. Terminando con el trabajo con los nueve señores de la noche, dice él, empecé a intencionar, ahora en ese sueño, en el caminar de ese círculo, de hacer, como le llaman en algunos ejercicios, me acuerdo que dice que se llaman las regresiones de vida, ¿no? Dice, en alguna de mis vidas que yo viví, que yo nací, yo sabía de medicina y viajaba a ese lugar, y me decían, es que, y dice, yo me veía, o sea, buscando medicina, curando con las manos, intencionando. Inclusive en algunos de esos cuentitos que nos contaba, dice, una vez soñé y renací. Yo sé que renací, no lo soñé, sino que lo viví. Yo era, dice, precisamente un perrito. Y ese perrito que estaba ahí en ese lugar, ese perrito lo mataron. Y sentí mucho dolor porque no me morí luego. Al momento de morirme como perrito, empecé a visualizar nuevamente mi camino, como en ese túnel, viendo la luz. Y renazco nuevamente, decía él, ahora nací como una mujer, ¿no? Empezó a contar todas esas historias y lo curioso es que en ese momento, cuando él era el hombre medicina, reconoció bien los minerales, reconoció bien las plantas y se memorizó esas plegarias, esas oraciones, le llama él, para hablarle a las plantitas y que lo curara a su nieto. Ahora, él regresa,
Dice él, dice, yo desperté, él le llama regresar. Dice, pues regresé, reviví y le empecé a contar, dice, a su abuelita Flor. Le dije, ¿sabes qué? Me dijeron que necesito esto y esto y esto, pues la verdad yo desconozco de esas plantas. Y la abuelita dice, yo sé cuáles son. Entonces le dice, ahora bien, ¿no? Ahora bien, ya sabes todo esto. Yo te consigo las plantas. Ahora escríbelo, la oración o la plegaria, ¿no? Entonces, por eso decía Maniquiscuilo, y empieza a escribir las plegarias, empieza a escribir todas esas plegarias, esos trabajos, todo lo que son, todo lo que va a ir anotando en ese momento. Cómo aplicarlo, a quién intencionar y con quién trabajar. A partir de eso, ellos empiezan a unirse más los dos abuelitos, a conectarse más. Entonces el abuelito llegó a practicarlo, decía él, porque nos lo platicaba cuando íbamos a sus enseñanzas. Dice, logré renacer cuando yo era hombre de medicina. Viajaba a ese lugar, lo hacía, regresaba, ¿sabes qué es esto? Pero bueno, su nieto de ellos lo llegaron a curar. Esa energía, esa energía se va a utilizar. Entonces, entonces, lo que hicieron es unirse más. Al curar el nieto, empezaron a trabajarlo, empezaron a desarrollar esta cualidad, este poder, si es que se le pudiera llamar. Juntos empezaron a seguir buscando la medicina de la palabra, la medicina del conocimiento, viajando en esos nacimientos. Y de él proviene cuando yo les digo, practicamos siempre cómo morir. O si se acuerdan que yo les decía, podemos viajar a Mictlampa y traer esa medicina. ¿Cómo lo pudiéramos traer? Justamente, justamente de esa manera, ¿sí? Yo, alguien de los hermanitos me decía, oye, pero yo no conozco cuáles son mis abuelos. Yo no sé quién, yo no los conocía, a qué se dedicaban. Cuando se dice abuelos, es que son de nuestras vidas pasadas. En algún momento, en alguna vida, que ya está allá en mi clampa, a lo mejor fui hombre medicina, fui mujer medicina, fui planta medicina, fui un animalito medicina, ¿no? Es por ello que a veces hasta nosotros mismos nos admiramos al verificar cómo, cómo posiblemente hay cosas que sabemos utilizarlos, sabemos aplicarlos, pero no sabemos dónde los aprendimos, ¿no? Entonces decía él, Maniquiscuilo, lo escribo, ¿sí? Decía Maniconiscuilo, ahorita lo escribo. Lo que él hizo es empezar a hacer esto. Dice, acabo de viajar, yo regreso, ya traigo el conocimiento, lo escribo, ¿no? Sí, pues él afortunadamente, decía él, llegó a segundo grado de primaria, pero lo aprendió a escribir. Entonces viajaba y regresaba. Esa gran ventaja que él tenía, que ellos tenían los dos, de que la abuela era la que buscaba la medicina y con su energía lo intencionaba y lo aplicaba. Y él lo que se dedicaba era ir a buscar eso, esa, pudiéramos decirlo como una receta,
y regresaba, lo compartía con ella y ella buscaba la medicina. Inclusive hicieron un pequeño compendio y espero a lo mejor que me den la oportunidad de reproducirlo. Vamos a tratar, ¿no? Estamos haciendo méritos. Digo, estamos haciendo méritos porque ustedes también están contribuyendo con su colaboración económica y llevamos cosas, velas, todo eso. Y eso se nos va a aperturar. Regresando con esto, terminaron de curar a su nieto, le empezó a llegar gente con ellos. No, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pero aún todavía no le encontraban el fin de cómo utilizar después, como le llamaron, Teotzin, ¿no? Como la energía sagrada. Dice, porque no sabemos de dónde vino. Lo tenían en su altar, pero no lo usaban como una herramienta para sanar. Hasta que llegó el momento que hicieron precisamente ese trabajo con ¿no? Con esa roquita. Empezaron a unirse, empezaron con algunos abuelos y les decían, ¿y cómo podemos hacerlo? ¿No? Empezaron a utilizarlo para el beneficio de ellos, pero también para el beneficio de los demás, inclusive del círculo. Entonces, al empezar a escribir todos estos viajes, como él decía, es que son mis mensajes, decía él, pues yo me voy a pasear y regreso y ya traigo algo, ¿no? Empezaron a sanar a otras personas de manera, ahora sí que de manera emocional, espiritual, física. Empezaron a unirse al grupo de los abuelitos. Estaban más metidos, empezaron a compartir esa sabiduría, ¿no? Inclusive es un nivel que también se llega a eso. Pero cuando empezaron a conectarse con esa piedrita, así como le llaman su piedrita de Teotzi, em- empezaron a poder a viajar a otras dimensiones, ¿no? Lo único que llegué a comprender, entender que él decía, precisamente, había una dimensión que no sé si fuera, ellos no lo nombraban así, pero quiero entender que es de esa manera, decía, Nahui Olin Nemilistli, ¿no? Ellos le llamaban ese Nahui Olin Nemilistli como esa creación que no lo podemos ver, que lo creamos acá, que lo creamos con las emociones y lo unimos y se puede convertir precisamente y lo podemos materializar. Es justamente lo que intentaba él explicar de Maniquiscuilo. O sea, primero lo creo aquí en la mente, ¿no? En las emociones. Utilizo mi creatividad, me conecto con mis energías, vengo y ya lo materializo y ya lo utilizo en esta tercera dimensión que es donde tengo que compartir. La única, a lo mejor la única dificultad, como dice él, es cómo pasarlo al espacio, ¿sí? La palabra maniquiscuilo precisamente a la traducción del idioma español-castellano, lo escribo, pero es más profundo la palabra, sino que lo que yo ya fui a crear, lo que yo en ese viaje recopilé, ahora lo voy a materializar acá para poder intencionarlo con energía. Entonces, después que empezaron a utilizar esto para poder viajar y traer esa información, siguieron escribiendo a su manera. No le dieron un estilo que primer paso, segundo paso, no, lo que ellos traían, anotaban. Y una de las cualidades que ellos tenían es que podían entenderse muy bien en esos viajes. Sabían hacia dónde iban. Por eso él es el que siempre nos repetía, si vas a viajar a ese lugar, protégete, porque yo sé que en ese lugar
Hay energías que no te van a permitir conectarte con tu otro yo que está allá en Mitlam. O sea, tú viajaste allá, pero le decíamos, bueno, está bien, le decían sus alumnos, la mayoría. De acuerdo, dices tú que vas y naces en otra energía. Entonces, ¿cómo hay allá? ¿Cómo dices que se quedó alguien allá? Bueno, en materia, como te digo, vas en ese túnel, tu materia, tu cuerpo, todos tus pensamientos, todo tu conocimiento se va desmoronando, se va quedando en ese lugar. Tú sales allá, como dice él, como algo nuevecito, ¿no? Entonces, por eso dice, se queda ya ese conocimiento. Y al momento de viajar, tú llegas en ese túnel, empiezas a conectar, empiezas a buscar esa información para que cuando despiertes tengas algo que aquí, lo que tú viste, lo que tú escuchaste, por eso vas a intencionar a que vayas muy bien empoderado y protegido, dependiendo de lo que busques. Es una forma de decir, ve y pregunta con los abuelos. Claro que son abuelos porque llegaron a una edad, fallecieron, son abuelos. O vaya, ve con los sabios. Y ellos ya acumularon ese conocimiento, ahora ve y conecta, ¿no? Y no le explicaba de esta manera, dice, llegas y abres los ojos, no estás naciendo, no estás viendo nuevamente la luz, estás naciendo, estás en ese renacer, en esa oportunidad. Por eso la palabra, una analogía, podríamos decirlo, de decir buenos días, Tlanestili. Acabas de nacer, se te da una nueva oportunidad de seguir. Pero en ese viaje que acabas de hacer, ¿qué información traes? ¿No? Bueno, termino con esto. Ellos empezaron a trabajar, empezaron a compartir la información. Y como ella decía, la abuelita, yo doy mi conocimiento, que la flor que yo te doy quede impregnado en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu y en todo tu ser. A lo que se refería ella es que el conocimiento que yo te dé, que quede ahí mi esencia, que quede impregnado y algún día lo podrás utilizar. Ahora, ¿no? Al igual que sería con lo del abuelito, ¿no? Que les decía, es ese entendimiento un poquito confuso a veces, por eso les decía, a veces a mí me cuesta plasmarlo, tratar de traer ese pensamiento náhuatl y pasarlo al español, porque de una u otra forma pierde la esencia, ¿no? Pero bueno, entonces dice Maniquiscuilo, ¿qué quiere decir? Ese viaje que tú fuiste, ahora escribe, porque tú escribes tu vida, tú reescribes tu vida, como decíamos en los cambios con Shipetote, en los cambios precisamente que hacemos, ¿no? Entonces, con los cambios con Mictlantecumbe. Ujú. Bueno, ese es un poquito el contexto. Ahora, una anécdota pequeñísima, de manera rápida, que lo convertimos en este cuentito. Llega muy desesperada una señora abrazando a su hijo. Ya había asistido al hospital, a toda la medicina que existe, y le dijeron simplemente no había la posibilidad de curar a su hijo de 5 años. Y entonces él, el abuelito le dice, no te preocupes, déjame ver, déjame buscar la manera de cómo sanar a tu hijo. En ese momento, él agarra, la abraza, la señora, hombro, y agarra al niño, ¿no? O sea, él sí era como el conector, entonces le dice, ¿sabes? Esta energía que trae tu hijo es producto de algo tú que tenías que pagar a ti.
Pero como tú eres más fuerte que tu hijo es la siguiente generación. Y me imagino que es tu primer hijo, ¿sí? Pues de acuerdo, te doy este copal, te doy este flor de perico, sahúmalo, yo te aseguro que se va a calmar, yo ya lo preparé, y déjame que esta noche viaje yo y corte esta parte que tú tienes, ¿no? Que corte yo esta conexión que tú tienes, ¿de acuerdo? ¿No? Empieza él a trabajar en esa noche. Al día siguiente, muy temprano, la señora llega y le dice, ¿qué me puede decir usted acerca de esto? Le dice, sí, ya arreglé ese asunto, pero ahora tú tendrás que ofrendar, ¿no? Tendrás que dar algo para poder subsanar en ese tiempo dimensional en el que fue. Usted dirá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ujú. ¿De acuerdo? Tendrás que, mínimo, 7 hijos. Lo podrás. El séptimo te va a costar más, pero él será tu protector. Él es el que te va a guiar. Ese tu primer hijo va a crecer. Y los que vienen igual. Los que vienen van a ser mujercitas y el séptimo va a ser hombrecito, va a ser varoncito. Pero ese varoncito tienes que cuidarte mucho para verlo crecer, porque él es el que te va a sanar. ¿De acuerdo? Pasaron los años, llega ese momento, nace ese niño, era el séptimo hijo, el varoncito, y como le dijo, ella, la señora, empezó a enfermar. Conforme crecía el niño, ella iba en degradación mucho más rápido. Cumple los 13 años el niño, la señora ya está en cama, ya está muy enferma. Entonces el niño le dice a su mamá, tú tienes algo que decirme, necesito que me lo digas para yo poderte ayudar. Le dice, ¿y cómo sabes tú? No lo sé, lo vi en un sueño. Alguien me dijo que tú tienes algo que decirme. Bueno, es que me dijo el abuelo, así es. Bueno, dime. Y le empezó a contar toda la historia. Dice, bueno, entonces esta noche yo voy a hacer el trabajo de dormirme y encontrar la respuesta. Encuentra la respuesta, justo esa respuesta era la medicina que necesita su mamá para curarse. Era una serie de plantas, era una serie de semillas que tenía que hacerlo. En la noche normalmente sueña y encuentra cómo poder aplicarlas, cómo cerrar este círculo. Y al final de 13 lunas, ella se cura y sigue viviendo. Ya está ahorita, sigue viviendo la señora, el muchacho sigue viviendo. Pero nada más ahí dejó eso. O sea, el niño ya no, el joven ya no continuó, ya no le continuó seguir aprendiendo. Vivió y sí, con esa medicina. Termino. Una de las enseñanzas que nos dice aquí es que no obstaculicemos nuestras capacidades o también como decimos, no nos cerremos a nuestras capacidades de aprendizaje y de sanación. Si lo crees, lo creas. ¿Sí me entienden? Y esto es lo que siempre decía el abuelito. Maniquiscuilo, lo escribo y tiene un significado esa palabra, lo que les decía. Lo que creo aquí, aquí, ahora lo escribo y lo utilizo para el beneficio de los demás y para mi beneficio, ¿no? Esa es la forma de crear la medicina, porque tiene sentido cuando nosotros creemos.
nos empoderamos que en verdad podemos, lo logramos. Y también nosotros, si decimos no puedo, pues claro que no podremos. ¿Por qué? Porque somos una energía sagrada y hacemos esa intención, esa declaración, ¿sí? Es por ello que siempre necesitamos nosotros seguir avanzando en este camino, florecer. Por eso es que donde vayamos, como dice la abuelita, dejemos el perfume en el corazón, en la mente de las personas. Va a depender de nosotros si queremos dejar perfume o veneno, ¿no? Porque muchos de nosotros es lo que dejamos, ¿no? El veneno. Vamos en el transcurso de este caminar, pues creando eso, veneno, creando negatividad, buscando el lado negativo de todas las cosas, negando todo, no reconociendo a los demás, olvidando nuestra reciprocidad, ¿sí? Y pues termino este pequeño relato diciéndoles a ustedes que va a depender de nosotros que podamos crear esta ciclicidad y que podamos practicar estos ejercicios, ¿no? Muy bien, hermanitos. Pues vamos avanzando, porque hoy tenemos nuevamente, doble clase, panolti, no kniwa, panolti, los que llegaron un poquito después. Bueno, vamos a iniciar con la energía de Sho, Shit, ¿no? Flor. Flor, considerado dentro de la cosmovisión de los abuelos y de la gran mayoría de las culturas, la flor es lo más hermoso que podemos llegar nosotros a realizar, a convertirnos. Pero para que esta flor llegue a florecer, tiene que tener buenas raíces. Tiene que ser alimentado por todo lo que necesita. Luz, fertilizante, ¿verdad? ¿Cómo debe de estar fertilizado? Agua, sin duda. Hierbas que se ponen alrededor, ¿sí? Yo les decía, algunos de ustedes ya lo hicieron, esa parte de sembrar una flor de cempasúchil. Nos da una gran enseñanza. La flor de cempasúchil es una de las flores que se adapta muy fácilmente en todos los lugares, en todos los climas. Pero para que pueda florecer, necesita sus cuidados. Al momento de nosotros cuando sembramos nuestra flor, nuestro nombre, justamente, ¿qué necesitamos? La semillita, ¿no? Que es nuestro tonalama. Y esta persona que nos va a sembrar nuestro nombre, siembra, necesita regarlo, necesita cuidarlo. Ya brotó esa plantita de cempasúchil, de la flor, pero alrededor hay otras hierbas que le estorban. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quitarlo, ¿no? Para dejarle limpio y que pueda crecer. Pero no tan solo de agua va a necesitar de tierra buena, de composta, de estiércol de chivito, de vaquita, que es muy buen fertilizante. Ujú. Empieza a crecer, pero no tan solo necesita eso, necesita la luz del sol, el calor del sol. Porque si está abajo de una plantita en la sombra, no crece, no crece, ¿no? Entonces, también necesita cuidarse para que pueda crecer esta plantita de flor, algo robusto, fuerte, con
sus raíces bien fijos en la tierra para que cuando venga el aire, pues no lo doble. Empieza a crecer. Pero en este crecimiento, una sola ramita de la flor de cempasúchil va creciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Cortarle y sale más ramitas. Y esta ramita tiene más. Este le corto, sale otras ramitas. Este le corto, sale otras ramitas. Y en una sola flor puedo tener muchísimas flores, porque a cada ramita, a cada puntita, va a tener una flor. Entonces, esta flor va creciendo, va creciendo. Si yo no lo disciplino, nada más va a dar una flor nada más. Pero si lo voy cortando, va ramificando esta plantita y me da muchas flores. ¿Tiene toda una enseñanza eso? Sí. Esta flor es como nosotros, como las personas. No tan solo decir, ah, bueno, sí, ya me leyeron mi tonal, por ejemplo, ¿no? Les decía yo que es la base de todo, de la espiritualidad de este camino. Necesitas saber tu tonal. Ya te sembraron esa semillita. Aquí, y lo siembras tu semillita de cempasúchil. Nace, brota, sí. Ahora hay que quitarle la hierbita mala. ¿Y cuál es la hierbita mala? Es lo que nos han enseñado o lo que nos enseña el sistema. La religión, la escuela, la propia familia. Tenemos que quitar, limpiarle para que crezca esta flor fuerte. Necesitamos de la luz del sol. Ah, bueno, el conocimiento. Tú eres Xochitl, tú eres Kiawil, tú eres Tecpat, tú eres Zipacle, tú eres Yeyeca. Es el conocimiento. El calorcito del sol, bueno, es la aceptación, ¿no? Decirles que tú eres. No es que yo siento que tengo esta cualidad, sí, porque eres Yeyecas, porque eres Huespale. Entonces lo estamos protegiendo. Pero en este crecimiento que va creciendo, también va a querer crecer nomás para arriba, ¿no? Hay que irlo disciplinando. Cuando vemos que se va desviando esta plantita, ah, no, tranquilo, esto no es así. Vamos disciplinando para que puedas dar muchas flores. ¿Cuáles serían esas flores? En lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, en lo laboral y en lo personal, ¿no? Como flor. Tiene todo un proceso y tiene una ciclicidad. La flor no se preocupa, no está pensando, es que ya me voy a morir. Es que, no, la flor, su objetivo es crecer, florecer, dar semillas y regresar a la tierra nuevamente. ¿Sí? No está pensando es que me voy a clonar, ¿cómo puedo ser yo inmortal? No, no, es que crece, florece, madura y da más semillitas. Y nosotros como personas, pues es eso, ¿no? Florecer, que nosotros podamos, tengamos la posibilidad de florecer en todos los ámbitos, en lo intelectual, en lo emocional, en lo psicológico, en lo personal, en lo profesional, en todo, en lo laboral, en lo que nos dediquemos nosotros, ¿no? Es esa cualidad, es esa analogía que necesitamos. Como dice la abuelita, que tu perfume como flor quede impregnado en la mente, en el corazón, en el espíritu, en la vida, en el sendero, en el carpuli de los que te rodean, que te recuerden por ese perfume que das, pero que no te, pero también te van a recordar por el veneno que das. O sea, de una u otra forma vas a florecer. Recuerden que hay flores que son veneno, que hay flores que son medicina, que hay flores que son comida, que hay flores son tinta, que hay flores que son justamente esa gran medicina que se utiliza, ¿no? Como la flor de tila, como la flor de manzanilla, ¿no? El mismo cempasúchil, el que cacaloxochitl, la flor de cuervo, todos son medicina. Ahora bien, Xochiquetzali, lo hermoso de la flor. Xochitl, flor. Quetzali, hermoso o hermosa, ¿no? Ahora bien,
Dice, ¿qué es lo hermoso? ¿Cuál sería lo hermoso de una flor? ¿O qué sería lo hermoso de una flor? Pues su utilidad. Recuerden ustedes, ¿verdad? Cuando veíamos a la energía de Akat, nosotros estamos aquí en este plano para servir a los demás, para ayudar a los demás, ¿sí? Para apoyarnos entre nosotros. ¿Tú me apoyas? Yo te apoyo. Yo te doy conocimiento, tú me das conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso dice lo hermoso de la flor. Es ahí donde nosotros debemos de ponernos a reflexionar y dejar que esa reflexión trabaje en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿sí? Que no cada ratito nos lo estén recordando, no, no, a ver, yo soy una flor. ¿Cómo yo puedo, como flor, qué es lo que voy a dar de mí, lo más hermoso hacia los demás? Y eso me convierte precisamente en esta flor anciana. Una flor que ha comprendido este camino, justamente por eso estamos en este camino, ¿no? Ha comprendido que dar, compartir, ayudar, está creando un portal, un espacio donde pueda ser retribuido, se convierte en sabio, en sabia, como decía el abuelito Teófilo. Maniquiscuilo, ahora sí tengo que escribir, no precisamente en papel, no. Escribo esto ahora que conozco. Escribo en mi vida esto que estoy floreciendo. ¿Sí? Y justamente lo que nos muestra aquí nuestra gran señora, nuestra madrecita Xochiquetzali, lo hermoso de la flor, lo hermoso de la naturaleza. ¿Por qué decimos que es lo hermoso de la naturaleza? Porque todos florecemos, hermanito. Perdón, hasta los animalitos florecen, sí. Un perrito florece cuando es leal a su amo, a su manadita que tiene. ¿Un arbolito de ahuehuete florece? Claro que sí, cuando cumple la función de proteger, de conectar con las energías de allá arriba. Cuando se convierte en medicina, ¿un venado florece? Sí, cuando entiende que a veces hay que autosacrificarse para poder mantener ese equilibrio en el bosque, en el Tepeyolotli, ¿no? Por eso dice lo hermoso de la naturaleza, o sea, cómo florece la naturaleza. Nosotros somos parte de esa naturaleza, de lo hermoso que encontramos. Por eso decimos Xochiquetzali, de las flores hermosas. Dice, Xipacanemi pan Xochiquetzali, sé feliz entre las flores. ¿Y quiénes son las flores, hermanito? De los 19 que estamos aquí, somos flores. Yo voy a ser feliz con las 19 flores que estamos aquí, como personas. Pero vaya, está el aire. Yeyeca, está mi Kisli, por acá está mi Kisli, nos está esperando. Está nuestro Huitzili trabajando. Es lo hermoso, es una flor. Que si es bien cierto, nuevamente le repito, todas estas flores, hay flores que son medicina, hay flores que son veneno, hay flores que son justamente, que son flores de ornato, de adorno, se ven hermosos, ¿sí? Que hay flores que precisamente son flores
que su aspecto no es tan bonito, pero son medicina. Nuevamente me regreso a esas flores con nosotros. Encontramos flores que físicamente son hermosos, son hermosas, pero son veneno, porque contamina, porque su actuar no es lo que debe de ser una flor. Podemos encontrar personas que físicamente no somos tan agraciados, tan agraciadas, pero son personas hermosísimas por dentro. Te hacen sentir, te hacen vibrar que vale la pena seguir viviendo en este plano. Hacen sentir que tu corazoncito vale la pena seguir luchando por esto, ¿no? Justamente eso nos muestra aquí nuestra gran madrecita Xochiquetzali. Inclusive aquí tiene una flor, ¿no? Y aquí en la parte, tiene la parte de su frente, tiene los cuatro rumbos, los nahui de Malinali. Y en su tocado, pues tiene esas florecitas, hermanitos. La flor, que debemos de fluir, dice, como una flor. Me encanta el jade, ¿no? El colorcito del jade, del agua. Tú eres flor, tú fluye en los dos ámbitos, nuevamente en la dualidad, nos dice aquí, como jade, como fuerza de voluntad, como la parte interna de mi Tezcatlipoca. ¿Por qué ahora tengo que florecer con esto? Hermanitos, ya caminamos por 19 ejercicios que nos fueron forjando. Recuerden que el primer grupo de los tonalting, de las energías, se refería más a lo físico, a autorreconocernos físicamente, claro, también espiritualmente. De Miquistle a, a Itzcuintli nos habla de la parte espiritual, nahuá. De Osomatli a Cuautli, la medicina, como esa medicina que necesitamos. De Coscacuautli, Xochitl. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que emanamos? Todos estos ejercicios nos llevan a este florecimiento, a este autorreconocimiento como flores, hermanito. ¿Sí? Xochitl es una flor y nosotros somos flores. Uno de los ejercicios que yo les propongo, claro, si ustedes lo quieren hacer, acuérdense que esto es personal. Nosotros, aquí en Guerrero, afortunadamente todo el año tenemos flor de cempasúchil. Que hay días que hay meses que aumenta el precio, pero todo el año hay, ¿no? Y es válido, o sea, sí se vale que ellos le pongan un buen precio a los hermanitos agricultores, porque sí es una gran labor. Les digo esto por la experiencia que tengo. Ahorita mis florecitas que planté están esperando que yo les vaya a quitarle las hojitas, que los vaya a separar y los vaya a trasplantar, porque como tiré la semillita, algunos que te están así muy juntitos. Hay que quitarles, resembrarlos, ¿no? Para que puedan crecer sus tallitos fuertes, existentes. Bueno, entonces hay que sembrar una plantita de cempasúchil y hay que irlo disciplinando. Les decía, córtenle la puntita para que tenga más ramitas y tenga más flor. Es todo un trabajo. Ahora, ese trabajo que yo les explicaba, cómo vamos a disciplinar la flor, son los mismos, son los ejercicios que acabamos de hacer. Son esos. Cuidar con la luz, con el conocimiento, con el calor, con la parte espiritual. ¿O acaso a ustedes no les ha pasado cuando hay una persona que te estima, que te quiere, que te ama, te empieza a hablar bonito, te habla con cariño, con amor, con empatía? Te sientes ganas de seguir viviendo, ¿no? Pero si tú te está diciendo todo lo negativo y en tu mentalidad eres débil, no, es que eres un inútil.
Pues de las una de las dos cosas. Eso que te dice te puede empoderar, decir, te voy a demostrar lo fuerte que soy, lo bueno que soy, pero también te pueden llevarte al fracaso, ¿no? Lo mismo pasa con la florecita, hermanito. Los cuidados que le den la florecita, démonos a nosotros mismos. Cuidemos que la luz del sol de Tonatiuh como conocimiento, como empatía, como conexión, vayamos fertilizándonos nosotros con los ejercicios, vayamos vistiéndonos de flor, pero que sea medicina, que sea perfume. ¿Y por qué no de ornato? Que en cada, que en cada persona, hermanitos, este es el básico, que en cada persona encontremos su perfume y su flor y su color. Que nosotros seamos los portadores de esa palabra, de decirle, tú eres una flor hermosa. Porque vamos a encontrar hermanitos que van a decir, no, yo soy un inútil, yo no sé nada, yo soy, he hecho cosas muy malas, yo soy una basura. Vamos a encontrar, ¿no? Entonces nuestra misión, no. A ver, no te martirices. Yo sé que cometiste errores, pero dime, ¿quién es perfecto, hermano? ¿Quién es perfecto, hermanita? No pasa nada. Lo más importante es que ahorita te autorreconozcas, digas, tengo esto y esto y esto. Y como en el taller intensivo aprendimos a cómo eliminar esa parte negativa que nosotros tenemos, bueno, haz este ejercicio, haz una listita de todo eso que te lastima, empodéralo y ofréndale al abuelito fuego. ¿Se acuerda? Sahúmate, ¿no? Con tu saumerio, ven, te voy a sahumar para que te limpiemos energéticamente. Ah, pues agarra un huevito, ¿no? Una florecita. Esa es nuestra misión, encontrar en cada persona la flor, el perfume y el color. Pueden decir, pues yo conozco personas súper amargadas que hasta respirar les molesta. Sí lo hay. Pero ¿saben por qué? Nadie les ha dicho lo hermoso que son, lo hermosa que son, porque solo se enfocan en todo lo malo que tienen. Y esa es nuestra misión, ¿sí? En este cuarto círculo. Pero claro, vamos a empezar con nosotros. Tal vez nosotros no tenemos, no tenemos esa cualidad, quizá no tenemos ese hábito de empoderar, pero ahora es cuando, si yo ya he aceptado de que soy flor, y la frase para esto, la declaración, el precepto, la condición es Shishochponi, Panin Tlaltikpak, Moahuyayo, Makimpati, Wan, Makimpakti, Wan Makimpahti, Toconewan, Toikniwan, Toishuiwan, y le puse puntos infinitos. Florece en este plano terrenal. Que tu perfume les dé felicidad y medicina a nuestros hijos, hermanos, nietos y toda una generación, hermanito. Demos eso. Eso es lo que nos invita esta frase. Pero ¿cómo voy a florecer? Bueno, inicia. Nimistlazotla no iknitze. Hola, hermanito, muy buenos días, te quiero mucho. ¿Cuesta mucho? Tal vez sí, cuando no estamos habituados. Hermanito, me da muchísimo gusto saludarte. Quizá en ese momento está pasando por una situación muy difícil y llega ese mensaje y dice, por lo menos a alguien le importa, ¿no? Eso es florecer. Alguien necesita ayuda de mí desde, claro, desde mis posibilidades.
Claro que sí, cuenta conmigo, hermanito, cuenta conmigo, hermanita. Aquí estoy, ¿no? La palabra tacaño, la palabra que no queremos ayudar, implica en todos los ámbitos. A veces nosotros somos tacaños en compartir nuestro cariño, nuestro amor, nuestro entendimiento, porque tememos ser rechazados, ¿no? Florecer es potencializar nuestra parte artística. Yo conozco los hermanitos, algunos son muy buenos cantando. Me lo han compartido, me dicen, oiga, la plegaria que usted compartió, lo convertí en cantito. A ver, escúchenlo. Empiezan a cantar con su pan, con su ayacás. Ah, pues ahí está. Saquen lo mejor de ustedes. La música. Acuérdense que Xochiquec sale lo hermoso de las flores. La música, la literatura. Justamente el hermanito Tosnene, hoy nuevamente recibí mi palabra florida. Desde que hicimos el último ejercicio de Xochitl, él está en ese constante. Estar compartiendo. Compartiendo la flor, compartiendo la palabra florida. Podemos iniciar con una frase, podemos iniciar con dos, tres frases. La hermanita Ana lo ha estado haciendo, lo está compartiendo en el grupo, ¿sí? Que algunos decimos, no, yo prefiero no decir nada, no pasa nada. Si lo creen conveniente que es así, sí, adelante, ¿sí? Pero intencionémoslo, florezcamos, seamos perfume, hermano. Sí, no sé, no sé si a ustedes no les haya pasado. Yo a las pequeñas concentraciones que he asistido, a las ceremonias que he asistido, decimos, qué bueno que llegó esta persona, véngase. Se nos sentimos bien, pero también llegan personas que dicen, hasta su vibra se siente. Y dices, no, no, desde su actuar, desde su forma de expresar, pero dices, paciencia, tranquilo, ¿no? Es esa parte. Entonces, nosotros decidimos, hermanitos, qué queremos ser, ¿sí? Moahuillayo, Mahsi, Pamishkoar, Shikmomayana, Panchochiquexali, Shikimakamoikniwa, y Paniyoltonal, Moshochtlahto. Que tu perfume llegue al universo, espárcelo en todo lo hermoso de la naturaleza. Dale a tus hermanos, en su espíritu, tu palabra florida. Lo mismo que decía la abuelita Shochi, ¿no? Que mi actuar, que mi palabra, que mi compartir, quede ese perfume en tu corazón. Y a todo esto, yo les quiero compartir tres anécdotas, muy cortititas. Había una vez, ya me iba yo a trabajar, dicen los niñitos, se los juro, no tenía para la gasolina, no tenía nada. Me gasté en algunas cosas, en comprar materiales, y entonces digo, híjole, pues ya el universo proveerá, ¿no? En esa mañanita me preparé, yo me voy a ir a trabajar, me esperan mis niños, yo me voy, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo? Me di un baño, mandé unas frases a los hermanitos, hola, buenos días, me da gusto, los amo, los quiero. Abro un mensaje, me dice el hermanito, le acabo de transferir tanto, espero que le sirva. Dije, ahí está ya, ¿qué más quieres? Ya tienes para tu gasolina. Hubo una vez, yo se los confiero a ustedes, hermanitos, de una comunidad, no todos a veces coinciden con uno con el trabajo que tiene, ¿no? Con el trabajo que hace.
Por mucho que tú les ayudes a la gente, por mucho tú que apoyes a los niños, siempre habrá una persona que no le gusta lo que tú haces. Como decimos coloquialmente, no le caes bien. Estaba yo en una reunión y se para el señor, maestro, déjeme decirle que usted, si por mí fuera, ya lo hubiera corrido. Usted no está trabajando. Usted empezó todo lo negativo, ¿no? Y en ese momento dije, qué bueno que eres muy sincero conmigo, ¿no? No le dije, solamente le sonreí y le dije, señor, yo le agradezco que me diga esas palabras, porque si usted no me los dice, yo no sabría mis errores o los errores que estoy cometiendo aquí en la escuela. Le agradezco profundamente. Uf, y empezaron a pedir la palabra los señores, las señoras, ¿no? Son 15 padres de familia. Maestro, maestro, quiero hablar, quiero hablar. Bueno, dije, vamos en orden, pasa usted. De los 15, 10 dijeron, el maestro está trabajando bien, que si tú no estás entendiendo cómo nos está apoyando el maestro, pues serás muy tonto. ¿No ves cómo le ayuda a tus hijos? ¿No ves cómo él, nosotros ya ni nos preocupamos a veces por los útiles porque ya gestionó y ya los trae? ¿No ves que necesitamos algo que nos los traiga allá donde? Aquí no hay en el pueblo. Tráiganos verduras, tráiganos esto, y tráiganos cebolla, tomate, chile verde, jabón, y nos lo está trayendo. ¿Y acaso no te ha traído a ti? ¿Por qué no eres agradecido? La gran mayoría, los 10 hablaron a mi favor y dije, bueno, de los, de los 15 10 me dijeron que yo estoy trabajando bien y uno me dice que tendrá sus motivos. Y los otros 4, maestro, de nosotros no tenemos ni una queja. Usted está trabajando bien. Entonces, a lo que voy, siempre vamos a encontrar todo esto, todas estas pruebas, ¿sí? Y para finalizar en la reunión le dice uno de los abuelitos, él ya está grande, va a la reunión por sus nietos. Y si no estás contento con el maestro, saca a tus hijos de esta escuela y llévalos a otra escuela. Le digo, bueno, no es necesario llegar hasta esos extremos, ¿no? Último anécdota. Hubo, hubo un día en que no sé si el trabajo, si la presión, si el estrés y todo eso, dije, y se los confieso, yo ya no daré clases ni en línea ni nada, yo el náhuatl hay que estar. Ya, ya. Me estreso, ¿para qué me estreso tanto? ¿Para qué me esfuerzo tanto? No, ya, hay que estar. Y entre comillas, no, ni agradecen. Estaba yo molesto conmigo mismo, no sé ni por qué. Y en ese momento, no, digo la gran tecnología y las benditas redes sociales, dice el presidente, me llegan mensajes. Maestro, muchísimas gracias por lo que comparte. Créame que me ha ayudado a ver con otra óptica esta vida. Maestro, gracias. Dije, ay, ándale, sigue quejándote ya, sigue quejándote. Ahí está, es lo que querías, ¿no? Dije, bueno, retiro lo dicho y seguimos en el camino, ¿no? Entonces, con esto yo les quiero compartir, es que no es que yo les diga, todo vibra en armonía, todo es hermoso, no, porque hay pruebas, hermanitos. Pero el mismo Xochiquetzal, el mismo Mixcoa del universo y lo hermoso de la naturaleza, nos va dando las respuestas. Confiemos, confiemos en este florido, confiemos y ayudémonos entre todos. Por eso es que yo intento, claro, cuando tengo el internet diseñado, de mandarles un mensajito, ¿no?
Disculpen que a veces en la mañanita ya los molesté, ¿no? A las 5, a veces más temprano. No me no mío. Digo, bueno, a lo mejor alguien amaneció desanimado, que sepa que yo lo tengo aquí y aquí, como hermano, ¿no? Bueno, Xochitl, flor. ¿Qué representa Xochitl? Representa el culmino, el término, el florecimiento. Lo que les decía, ¿no? De la plantita, el florecer. Su trecena es del rumbo de la voluntad. Se Xochitl, el rumbo sur, la fuerza de voluntad, la de fluir. Al culminar con Xochitl, nos muestra el florecer como persona al lograr lo que anhelamos y lo que emanamos, con tanta fuerza que nos motiva todos los días levantarnos y decir, aquí voy, ¿no? Y eso es lo que yo siempre, aquí voy yo, vamos. No, pero es que, no, aquí vamos, adelante, no pasa nada. Es momento de compartir nuestra palabra florida y nuestro pensamiento florido. Ya pasamos por los 20 ejercicios. Pues ahora nos toca compartir nuestra palabra florida. ¿Sí? No se preocupen por buscar un poema de Neruda. No, escríbanlo ustedes. Hay frases por eso yo les voy compartiendo en las presentaciones, en el grupo, ¿verdad? Les voy compartiendo todos estos materiales que les estoy aquí proyectando, están en el grupo de Temachtilistli Huehuetecolor, enseñanza del tecolote anciano y sabio. Ahí está. Para eso es, para que diga, esta frase suena hermoso. Se lo comparto, fulano. Aunque no me lo compartan a mí, no, compártanle con alguien más. Aunque no esté en el grupo, que sepa esa persona que es importante para ustedes. ¿Sí? Después de la experiencia podrás compartir tu sentir florido. ¿Sí? Para los que hayamos experimentado, hayamos hecho estos ejercicios, los 20 ejercicios, ¿no? Mínimo una frase, algo se nos quedó, alguna palabra, alguna frase, algún cuentito, ¿no? Pues eso hay que compartirlo, hay que irlo transmitiendo. Por las cualidades de una flor, este signo se relaciona con la cultura, con lo bello, con las artes, la música, la pintura, la poesía, la danza, bueno, toda esa hermosura de cosas que podemos disfrutar y realizar. La flor también representa el placer y el gozo, el goce. Lo bello también es perecedero. Ahí hay que ser conscientes. Que todo lo bello, lo hermoso, también es perecedero, no es para siempre. ¿Sí? Lo que yo les decía, no siempre vas, sí, sí, también voy a tener mis momentos negativos. Pero lo importante es recordar que soy una flor, ¿no? Y la apariencia engaña. Lo bello es perecedero y la apariencia engaña. Por eso debemos, que decíamos, conectar, congruencia en lo que dices y en lo que haces. No tan solo decir tu discurso, sino que ahora de ese discurso que tú dices, muéstralo. Porque para discurso, para promesas, ahí están los diputados, están los senadores, esos políticos, ahí con eso se dedican. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que encarnar. Y una hermanita me lo ha dicho. Sé congruente con lo que dices y con lo que haces. Hazlo, ¿no? Porque yo bien te puedo decir, yo te apoyo, cuenta conmigo, ¿no? Para lo que necesites, aquí vamos todos. Todo sepa. Pero cuando yo te pido tu apoyo, tú no me apoyas, entonces no hay congruencia. Cuando yo digo, vamos a disciplinarnos, vamos a compartir la palabra florida, compartan las frases, pero tú no compartes nada. En la mañana nomás te despiertas y vámonos, no dices, estilo, nada, ¿no?
Entonces, es la congruencia que debemos, ¿no? Debemos de ir retomando, como decimos, pues, lo que dices, cúmplelo. Ahora bien, para los que nacen en este signo de Xochitl, tienden a ser personas sensibles, románticas, con un gran encanto. Pueden ser de gran belleza exterior e interior, amantes de la cultura y de las artes. Todos podemos convertirnos en la esencia de Xochitl, empoderando nuestra cualidad de la sensibilidad en el ámbito de las emociones y en el compartir. A pesar de que mi signo no sea flor, claro que también puedo ser sensible, puedo ser romántico, puedo tener un encanto, lo puedo desarrollar, ¿sí? Si tú dices que lo vas a hacer, lo haces. Por eso les decía de la congruencia. Si yo digo que voy a hacer esto, lo hago. No para demostrarle a los demás, no, para demostrarme a mí mismo, cumplirme a mí mismo. Porque yo puedo engañar a todos, pero engañarme a mí mismo, ¿ah? Cada flor es única, a pesar de ser de la misma especie, ¿no? Lo que le decía, a pesar de que seamos de la misma especie, seamos hijos de la misma mamá y del mismo papá, seamos de la misma comunidad, seamos del mismo país, somos únicos. Y ese ser único, pues nos va a ayudar a que nosotros trabajemos y nos convertamos en eso, ¿no? Cada uno de nosotros somos hermosos por dentro y por fuera. Y no nos debemos compararnos con otras personas. He ahí, ¿no? Ah, yo quiero ser como fulano, tal. ¿Por qué? No, pues es que no, no, no. Tú puedes retomar alguno de sus hábitos, sí, pero, pero que tu perfume sea original, que sea ese perfume tan hermoso que tú tengas, ¿no? No estés pensando, no, es que yo quiero ser como tal, yo quiero ser, y eso no sucede, ¿no? Ah, pues yo quiero ser como tal futbolista, como tal cantante. Bueno, él es él. No creas que todo es lo bonito, también tiene lo negativo, ¿no? Bueno, tequiotlamachtilisme, tequiotlamachtililme, ejercicios a realizar para, yes, dale, para autoeducar. Tomarnos una fotografía. Me tomo una fotografía ahora con esta tecnología. Hasta le puedo cambiar el fondo y todo eso, ¿verdad? Ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Y mandarlo a hacer en grande, o sea, esa foto grande, y lo ponemos en el altar, en nuestro altar. No es narcisismo, ni egolatría. Ojo, al momento yo de ponerlo ahí, yo le pido a él, oye, si hago, empodérame, guíame en este camino, para que yo pueda florecer, ¿ah? Hacer una lista de cualidades que hemos aprendido en el transcurso de esta aventura, o sea, en esta aventura del cuarto círculo. ¿Qué hemos aprendido? Yo sé que hemos aprendido mucho o también hemos aprendido poco. Depende de cada uno de nosotros. Y lo más bonito de la tecnología ahorita que, pues quedaron grabados estos ejercicios. Están en YouTube, están en forma gratuita. Pueden acceder las veces que quieran. Ujú. Compilar las 20 frases en los ejercicios y compartir con los hermanitos en las ceremonias o eventos para que asistamos con la finalidad de dar un poco de perfume de los abuelos. Cofradía de los Huevos de Colo. Alguna de estas frases, donde vayamos, compartamos, ¿sí? Para que ese perfume, esas frases, pues puedan llegar a más personas, ¿no? Escribir anécdotas de los ejercicios realizados. Yo hice este ejercicio, me sentí de esta manera, lo disfruté de esta manera, o no sentí nada, no me conecté, no pasó nada.
compartir frases, poemas, ejercicios en nuestros muros de las redes sociales, oficina, carro, pero sobre todo practicarlo en la vida cotidiana. Hermanitos, estos ejercicios de nada servirán si solamente lo vimos como una pequeña clase, como un pequeño compartir. Nada más, como cuando vamos a la escuela, ¿no? Uno por uno, uno. 10 por 2, 20. Pero no te dicen que esa multiplicación, ¿cómo lo aplicarías en la vida cotidiana? ¿No? Ah, tengo 10 personas. Y en esta parte tengo 10 20 nísperos. ¿A cuánto le tocaría a cada niño? ¿O cuántos nísperos necesitaría yo para darle a cada persona de 2 nísperos? ¿Cuántos por todos necesitaría yo cortar? Diferente. Lo mismo aquí. Acabamos de ver los ejercicios, les compartí las presentaciones en PowerPoint, en PDF. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nos toca a nosotros, precisamente, ¿verdad? Practicarlos. Decía un abuelito, yo no puedo masticar la comida y darte lo que yo ya mastiqué. ¿Por qué? Porque la sustancia, los nutrientes, se quedan en mi boca. Lo que te doy solamente lo que ya mastiqué. ¿No? Y es lo mismo. Si nosotros practicamos los ejercicios, obtendremos nuestra propia sabiduría, nuestro Neltilis. Otro ejercicio, seleccionar 20 personas que cada mañana le enviemos frases de motivación. Ahí le puse entre paréntesis, espero los míos. ¿No? A partir de la veintena, bueno, aquí le puse teotesco, pero porque esa veintena terminamos, pero bueno, podríamos decirle a partir de la veintena de Xocotluetzi, que inicia hoy, ahorita terminando la clase, descansamos media hora, regresamos 8:30 y vamos a trabajar con Xocotluetzi, ¿no? Entonces, sí, gracias. ¿Ya lo ocupaste? Ok. Ajá. En la veintena de Xocotluetzi, precisamente, empezaremos a realizar los ejercicios en cada uno de los 20 ejercicios vistos. Por ejemplo, mañana vamos a observar, vamos a buscar nuestro espacio y vamos en esa mañana, en ese día, ahorita ya estamos precisamente con Zipacli, con la energía de Zipacli. Hoy estamos ya inició la veintena de Xocotuetzi a partir de las 6:45. Observa, calla y aprende. Ah, me dijo el maestro que observe, calla y aprende. Ahora sí voy a observar por donde vaya. Todo, al observar aprendo de eso. Aprendo por mí mismo. Bueno, aprendo. No juzgo, no juzgo, ¿no? Elaborar un tablero de registro en un lugar visible en el cual podamos llevar un registro de las flores que vamos regalando, ¿no? Hay que hacer un pequeño registro. Ah, di esta flor. Di una frase. Ah, di un apoyo. Di este collarcito. Esos son el comparte. Mas, sin embargo, no les estoy diciendo, mándemelo todo a mí. No, no, no. Denle al que crean que sea merecedor. Y espero que ahorita ya tengan su tonatiuh, ¿se acuerdan? También ya deben de tener su tonatiuh. A ese tonatiuh justamente le vamos a enviar una frase. Le vamos a enviar una pregunta. Oiga, abuelito, yo le pido, oiga, hermanito, yo le pido que usted sea mi tonatiuh, que usted sea mi tonatiuh, mi luz y calor, la fuente de conocimiento. Quiero aprender más de ti, ¿no? Tengo esta duda, tengo esta pregunta. Igual y si acepta, les puede seguir ayudando en este sendero, ¿no? Elaborar, ahí está. Debemos aprender a compartir lo mucho
o lo poco que tengamos con los que necesitan o con los que necesiten, hermanito. Palabra florida, material, un regalo, un abrazo, energía, lo que nosotros tengamos. ¿Eh? Esa es la parte a veces más difícil de desprendernos de lo que tenemos. Yo se lo digo de manera personal. Hay cosas que al momento de desprenderme, digo, híjole, es que tiene una carga emocional, espiritual. Le decía de un Ategocoli, me lo regaló mi papá, era de él. Ahora, podemos decir, bueno, híjole, pues la esperanza era de que tenerlo y después se lo transfiero a un nieto, a un hijo. Pues dices, no, le doy a un hermanito, le doy a una hermanita. Sí, duele desprenderse, por supuesto, pero necesitamos, ¿no? Dice, Nejuani ya usted lo te coloque. Ustedes van a poner su nombre. Coagnimikis, Nikneki ni nemis, Pangamoyolo, Pangamotlamachilis, Pangamonemilis, Pangamohuetzquilis, Pangamotemalchtilis, Nikani nemi, Nikani pacto. Amoguan, cuando transmute, cuando muera, quiero vivir en sus corazones, en sus pensamientos, en su diario vivir, en sus sonrisas, en sus enseñanzas. Aquí estoy feliz con ustedes. Es una palabra florida. Me decía un hermanito, no, no, no se despida, no me estoy despidiendo. Solo soy consciente que el día de hoy, después de la clase de Chocosuetzi, de la veintena, voy a cerrar los ojos. Nadie me garantiza que mañana abra los ojos. Pero si abro los ojos, los saludaré. Tan estilo no ignivo. También si no se me va el internet, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo este cuadro, ¿no? Lo hice en grandecito, pero ni tan grande, pero todas las noches, todas las mañanas de ahora, te agradezco. Te agradezco por ser como eres. Agradezco todas las experiencias que has vivido. Eso nos ha forjado ser lo que somos. No reniego de mi pasado y ni rechazo mi futuro, pero acepto y amo lo que puedo hacer en este momento y vivir este momento. Vibrar y amar a los que me rodean, ¿no? Y bueno, pues hermanitos, yo les agradezco infinitamente que me hayan permitido compartir estos 20 ejercicios y también pedirles disculpa si es que en algún momento pues los ofendí, si en algún momento con mi palabra no fue la palabra florida, sino que los lastimé, pero créame que mi mejor intención es compartir lo poquitito que yo conozco con ustedes para que esto no muera, como les decía, para que viva en ustedes, que algún día, si yo ya no estoy en este plano, puedan decir, ah, sí, el cuentito de tal, ah, sí, la frase de, y no moriré, ¿por qué? Porque viviré en ese pensamiento de ustedes, viviré en su palabra. La socamate no igniva, la socamate y canoche no yo. Les agradezco de todo corazón. Hermanito Enrique, enseguida el hermanito Chiknawi Xochitl. La socamate. Sí, maestro, buenas noches. Buenas Eh, noches. yo tengo muchas preguntas y muchos comentarios, pero nos llevaríamos casi toda una clase para, para compartirlos, ¿verdad? Pero ahorita tengo, bueno, un comentario rápido es que usted dijo que la mayoría pues sí mandan sus frases bonitas, ¿verdad? Del diario y eso, pero
posiblemente los que acabamos de entrar o los que somos iniciadores en este círculo, no entendemos a veces bien las frases. Si nos pudieran poner el náhuatl y después en castellano, pues sería mucho mejor, si es que se puede. Ese es uno, ese es un comentario para todos. Y otro es que si por favor nos puede explicar un poquito la figura que está en la lámina uno, donde está el metate, donde está la ciguat. ¿Cuál sería, hermano? ¿Cuál sería, Esa, hermano? esa Esta. es donde está el metate. Ujú. Así a Sí, grandes rasgos para no durar mucho. sí, claro que sí, hermanito. Gracias, Tlazo Camati. El socamate. Acuérdense que el metate es donde se muele el maicito que es el sustento, ¿no? Entonces, efectivamente es un metatito. Y si se dan cuenta, está precisamente el sustento como tamalitos, pero tiene la otra parte como la sangre, ¿no? Que la fuerza de voluntad. Entonces nos está diciendo que nosotros trabajemos en ese sustento que nos va a costar. Fíjense que las mujeres qué valientes son. Claro que las abuelitas, imagínense, pues su metatito están moliendo el maíz. Órale, duro. Están sudando y están moliendo y remoliendo. Y salen unas tortillitas deliciosas en eso. Entonces nos está diciendo, para que tú puedas preparar este sustento, este alimento, te va a costar trabajo. Pero este sustento que tú prepares debe de elevarse hacia el universo. Que sea ese sustento elevado, que sea ese sustento armonioso, como la palabra, como un abrazo, como el de tu ayuda, como el de Nimislazoc, ¿no? Entonces, es la abuelita precisamente, Xochiquetzali, lo hermoso, ¿no? Precisamente la flor es un sustento, es un alimento. Sí, hermanito, espero haberle contestado su pregunta. Sí, claro, Tlazocamati. Tlazo Camati, no en Itzin. ¿Qué mano, Initzin? Hermanito Chiknabu y Xochitl, ¿lo escuchamos? ¿O ya se arrepintió de participar? Bueno, en lo que abre su micrófono, A lo mejor era hermanito, lo mismo. Ah, ya tal está. vez, posiblemente. Hermanito Alexander, por favor, Un bienvenido. abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego, la fuerza que nos mueve el cosmos. Bueno, bastante interesante el tema de la autoimagen y vernos reconocidos dentro de un proceso que yo veo pero muy ligado al proceso de Sochi, porque de una u otra forma hay una identidad profunda en reconocernos dentro de un proceso y hay veces la inmediatez que tiene la rutina de una búsqueda, a veces genera distorsión y no permite ver, entre comillas, la realidad. Y la realidad, yo la veo unida mucho a los sitios sagrados, al proceso de autoarmonización con lo que hago, con mi encuentro, con mi desencuentro. Pero yo creo que ayer se dijo una palabra que es muy clave a la relación del saber que está en la armonía de lo que está en la tierra y en el cosmos, ¿no? Entonces, por eso veo que el proceso de identificar realmente dónde estamos es muy puntual. Como usted decía ahorita también, es que sí, todo el mundo quiere florecer, pero el proceso de florecimiento también cuesta, ¿no? Y a veces también se piensa que se puede florecer una vez, ¿no? Y usted está diciendo, imagínese, usted está cuantificando, está llegando hasta el número de 20 que yo nunca había, por primera vez escucho esto, y me parece muy asombroso, porque
porque descubro que tenemos un corazón muy grande que ha sido ocultado, ¿no? Bajo un proceso de, de una búsqueda de pronto que está distante de la espiritualidad. Muy contento por estar entre ustedes y agradecido, agradecido, es la palabra que quería decir. La Socamati, Nognitzin, le agradecemos, honorable hermanito, por su compartir y su palabra, florida para todos nosotros. No, no Hermanito sé, Chignao Xochitl, ahora sí lo escuchamos. qué mal. Adelante, adelante. Es que no le entiendo todavía muy bien aquí a la plataforma, entonces ustedes discúlpenme. No se preocupe, Pues hermanito, adelante. una opinión, les quiero regalar una experiencia. El día de hoy, a las 6:43 empecé a vibrar en un nuevo sol. Estoy iniciando mi vuelta 43 a a este solecito, a este Tatatonatio. Y, y yo fíjese que nunca supe cómo vibrar con esta Xochitl. El ser Xochitl, yo incluso hasta lo veía gay, ¿no? Lo veía no, cómo me gustaría ser yo jaguar, cómo me gustaría ser águila, o hasta incluso Coscocuautli, ¿no? Hoy con sus clases, mi querido Temashtiani, mis queridos eh, hermanos, mis queridos compañeros. Hoy lo vivo diferente, hoy sé quién soy, hoy sé que soy Chignauzochitl, soy esa flor que puede ser medicina, pero soy esa flor también que puede ser veneno. Alguna vez fui veneno y un veneno muy fuerte, ¿no? Pero como las flores, pues a mí me gusta mucho, no sé si sea por el ser Xochitl, pero a mí me gusta mucho la florecita de Toloache, me gusta mucho la historia de la princesa que se esconde dentro de la flor de Toloache, ¿no? Y es eso, ¿no? Es ser esa parte hermosa, pero también sabiendo que puedo tener ese veneno, ¿no? Puedo tener esa magia, pero también puedo tener espinas, ¿no? Que si te me pones enfrente, también cuidado porque te puedes espinar. Entonces, hoy valoro muchísimo el ser Xochitl. Agradezco el haber nacido en esta energía, en esta última energía de vibración, en esta... me encanta. Después de estos 20 ejercicios me encantan. Hoy, precisamente, me aventuré, justamente como decía usted ayer, Temas Jenny, a, a no aceptar, sí acepté regalos, claro que los acepté con todo el corazón. Pero este año yo regalé también. Este año me aventuré. eh, yo no tengo una posición económica muy fuerte, muy grande, pero sí tengo una fijación por las cosas hermosas, por las plumas, por las rocas, por los cristales, por los minerales. Y hoy escogí cuatro plumitas muy especiales para mí, las que más adoraba, las que más adoro. Una pluma de faisán, una pluma de perico, una pluma de pato y una pluma de pato pequinés, que me costó mucho trabajo conseguirlas, pero esas plumitas fueron regaladas y fueron ofrendadas a personas que tienen esa misma característica, ¿saben? Esa misma característica que yo vi en esas aves, ¿no? Esa fortaleza, esa alegría, ese plumaje colorido, eh, incluso el cacarear, ¿no? Del lorito, ¿no? El que siempre está hablando, ¿no? Hasta eso lo agradezco. Y para mí es hermoso eh, iniciar esta vuelta 43 al lado de todos ustedes, al lado de su gran sabiduría, Temashcheni, no al lado, sino sintiendo todas estas energías, sintiéndolas dentro de mí, haciéndolas parte de mí, este, valorando todas las personas que tengo a mi alrededor y poderles obsequiar eso justamente.
esa medicina de las flores, esa medicina de la palabra, esa medicina del corazón, que pues como usted bien nos ha enseñado, pues es perfume y Mixtlazotla y Canochi Noyolo, Yolniutzin, me quiero atrever a decirles a todos ustedes, hermanos del corazón, oh mis hermanos del corazón, los amo con toda mi alma. Y pues esa es toda mi experiencia. Gracias por escucharme. La Socamate Naunitzin, le agradecemos, hermanito. Realmente, ahora decía algún hermanito, oiga, pero yo necesito, no tengo las frases en náhuatl, ¿no? Les vamos a compartir en el grupo un pequeño poemario que tenemos. Hemos hecho varios poemarios, hermanitos, pero espero encontrarlos. También tenemos un canal de Telegram donde pueden encontrar muchísimos poemas, ¿no? No le entiendo muy bien, pero esperemos pedirle a una hermanita que pudiera mandar el enlace al grupo de WhatsApp para que puedan acceder al grupo de Telegram. Se guardaron muchísimos poemas, muchísimas frases. Y eso va a ser importante, pues, de irlos revisando, ¿no? Me decía un hermanito, ¿lo puedo compartir? Claro, por eso está para compartir, para que llegue a más gente estos poemas. Y de igual manera me decía una hermanita, oiga, se los van a plagiar. Le digo, pues, si lo hacen, qué bueno, ¿no? Pero la fuente de la creación pues, somos cada uno de nosotros. Podemos seguir creando más, ¿sí? Sí, hermanito, entonces esperemos poder conectarnos con la hermanita y decirle que nos comparta el link para poder acceder a Telegram, ¿sí? Para que así podamos acceder a más información. Hermanito Tosnene, adelante, enseguida el hermanito Pedro. Tlapoyaualti, Topiltzin, Tlapoyaualti, Lo puede voltear Olvivo. en Y lo poco que he vivido con Xochitl. Pues uno de los primeros ejercicios, poner la foto en mi altar. Y ahí implica, pues, escoger la foto, donde yo me veía bien chido. Y aparte de mi cara, el fondo, o sea, usted sugería el Photoshop, pero pues no, yo no pensé en eso, entonces también tenía que escoger bien mi fondo, porque cuando voy a mi altar prendo una vela, hago una plegaria, pues ahí estoy yo reflejado. Pero dije, bueno, pues si ya estoy ahí como parte importante, voy a poner a las personas que yo amo en ese altar. Entonces, no soy el único en ese altar. Y ahí estamos. Otro ejercicio, dar perfume a mi prójimo. Dije, ah, chinga, ese es el libre albedrío en el que vibramos todos los días. O critico o acepto. O me siento separado o me siento unido. O doy una palabra de aliento o doy un odio. Todos los días tenemos esa opción. O amamos o odiamos. Y en esa escala nos colocamos todos los días con cada persona. Y ese es el ejercicio que me gusta. Me dice, colócate del lado del amor, del orden, de la unidad, de la armonía. Eso me gusta de Xochitl, que me recuerda que me vaya del lado del amor, del perfume, de la flor. Otra cosa que hoy no hablamos en este ejercicio, pero luego recapacito, es el fin del ciclo. Entonces, pues todo el caminito de estos 20 energías es terminar bien, de manera hermosa, de lo más bello, pero es terminar, como quien dice, morir y pasar al siguiente ciclo, que empezamos de nuevo con Zipactli. Esas son mi Neltilistli, eso es lo que yo vivo y me agrada que tengo que dar perfume a todos
que a uno no les guste, que otros no lo pelan, que otros lo aprecian y que otros lo agradecen y otros piden más. Hay de todo. Tlazocamati mía. Tlazocamati, Nognitzin, Tlazocamati por su palabra, su compartir y su experiencia, ¿no? Y sí, realmente es toda una vivencia. Y no nos preocupemos porque vamos a encontrar que no lo va a agradecer, ¿no? Pero bueno, sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, maestro, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro Tomastiani. Buenas Sí, noches. gracias, maestro, porque usted, desde que nos alineó para darnos esta maravillosa cátedra de educación que todas las noches nos oferta, es profundo y maravilloso porque a mí me encantan los tecolotitos, maestro, esos que están ahí. Y desde que empecé a tomar conciencia de quién soy, antes como que siempre como que no me gustaba ver de frente, pero desde que empecé a ver los tecolotitos y usted nos habla de los tecolotitos, ahora he aprendido a ver de frente a quien sea, contra quien sea y como sea. Y eso me hace ser feliz, porque no puedo esconder mi vista, no puedo esconder ese yo, si soy, si soy flor, si soy dulzura, porque eso es lo que reflejo lo que reflejamos cuando vemos a alguien, ¿no, maestro? Y por eso me encanta esa filosofía que usted nos ha enseñado y esa actitud de los tecolotitos. Gracias, maestro, por enseñarnos a profundidad cosas tan profundas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Qué maravilloso es eso, maestro. Gracias a todos. Tlazocamati, gracias, hermanito, por su compartir, por su experiencia y ahora sí que el aprendizaje que el aprendizaje que vamos adquiriendo en el transcurso de este caminar en este sendero. Hermanito Sajid, por favor, lo escuchamos. Sí, hola, hola, Temasiane, buenas noches, Buenas hermanito. noches, hermanito. Buenas noches. Pues sí, aquí, nomás queriendo dar, mi palabra, mi opinión sobre estos ejercicios. Y la verdad que pues me han agradado muchísimo la filosofía de vida que tenían nuestros ancestros. Es algo aparentemente, pues, a mí se me hace como muy inalcanzable realmente poder el mantener un estado de armonía y de conocimiento interior y de paz. Es algo que todavía no puedo lograr mantenerme así en un estado armonioso, pues la mayor parte del día, pero me ha ayudado mucho al poder concientizar interiormente el tipo de, ¿cómo lo puedo decir? Como el tipo de de pensamiento que manejo yo a través de mi día, y al poderlo concientizar me puedo dar cuenta como de las diferentes, ¿cómo se puede decir? Pensamientos o personalidades que tengo dentro de mí, como lo que en una clase decía, como es el Tezcatlipoca, ¿no? El poderse darse cuenta cómo nada más de repente, de la nada, al bajarse, al caminar a una tienda, al toparse con una persona que ya sientes que te está echando la mirada, o que luego sientes la energía como un tipo de rechazo, y pues la manera que tengo como de defenderme es parar el pinche cuello y la cara también y la frente en alto, y decir, pues qué, ¿quién te crees, no? En forma de retar y eso, y pues realmente lo que uno está proyectando afuera, pues es lo que tiene uno adentro, y la manera que tiene uno de reaccionar aprendida a través de la sociedad y de la gente, pues a veces uno prefiere mejor alejarse, ¿no? Y toda nuestra personalidad de todos nosotros, pues se ve reflejada en nuestra manera de actuar con los demás, y en nuestra manera de actuar aquí mismo en el grupo, ¿no? Entre los mensajes de los compañeros, en las cosas que ponen, las cosas que hablan. Hay veces que pues realmente yo a veces no encuentro la manera como poder interactuar con ustedes, y no es algo
que sea de ustedes, sino es algo mío que todavía no encuentro cómo poderme yo meter ahí en ese grupo sin sentirme como que no, como que estoy todavía un poco más abajo, más alejado de esta filosofía y me cuesta mucho trabajo, pero pues aquí estamos en el camino tratando de aprender un poquito más y llegar algún día a ser así como Xochitl, ¿verdad? Xochiquetzali, algo hermoso donde se pueda compartir, aunque sea por lo menos, hey, buenos días, hermanitos, o algo así, ¿no? Es cosas a veces tan simples que yo pues me muestro de una manera apático ante los demás y no es que uno no muestre interés en las cosas que hace, sino que uno todavía no está conectado con ese mundo, con esa armonía. No es que uno no tenga el interés, sino que todavía no encuentra uno la vibración para poder ah, compartir o interactuar de una manera diferente, pues, y pues agradecerle, Temastiani, por esto. Me he conocido un poquito más realmente de quién soy yo y cómo, qué es lo que yo manejo en mi mente y me ha gustado mucho el poder tener ahí en mi altarcito mi foto ahí, mirarme y el contemplarme y decirme, wow, ¿no? Cuánto camino has recorrido y todavía estás aquí, ¿no? Y todavía puedes llegarte a construir a como tú quieres, a como tú deseas, ¿no? Una personalidad y un pensamiento creado por ti a través de la filosofía de tus abuelos, sino un pensamiento creado por una sociedad, una sociedad que maneja la locura, ¿no? Una sociedad apática, una sociedad con mucho odio, rencor y todas esas cosas, ¿no? O sea, la oportunidad está aquí en mí, enfrente, en aquí, ahora. Yo tengo que saber decidir por mí qué es lo que yo quiero hacer y lo que quiero pensar y todo esto me eleva mi ser, me eleva mi pensamiento a querer alcanzar, a querer lograr algo que tienen ustedes que yo todavía no tengo, especialmente con el comportamiento que tiene usted, Temastiani, la forma que habla, cómo a veces hasta cuando los hermanitos preguntan cosas y una y otra vez, como ya luego digo, ay, este ya va a empezar otra vez y ya yo me desespero y usted todavía con una sonrisa y les contesta y de buena manera y eso me hace a mí querer llegar a alcanzar eso que ustedes tienen que yo todavía no lo siento dentro de mí, pero siento que estoy en el camino indicado y pues muchas gracias, Temastiana, y muchas gracias a todos los hermanitos y vamos a seguir adelante y pues quería expresar mi sentir, mi verdad y pues eso es todo y que tenga bonita noche y nos vemos al rato en la clase que sigue. Muchas gracias. Sí, hermanito Sajid, gracias por la miel de sus palabras, pues me sigue fortaleciendo para seguir labrando, seguir trabajando este camino, ¿verdad? Y bueno, no se me desesperen, todo es un proceso. Mañana iniciamos una nueva veintena y el día de mañana les voy a ir compartiendo, por ejemplo, esta imagen va a ser de Zipacle, mañana les voy a compartir en la mañanita y les voy a decir, Zipacle nos invita a ser creativos, a que de nosotros nazca, emane ese nuevo proyecto, esa nueva forma de vida. ¿Por qué? Porque acabamos de tener la experiencia de los 20 Tonalti. Ahora, el día de hoy, empieza a crear tu nuevo pensamiento. No te rechaces, no nos rechacemos. Está bien, me hace falta mucho o poco, es válido, pero decir, yo sé que lo voy a lograr. Voy a observar más, voy a juzgar menos y voy a aprender de eso que yo observo. Desde el comportamiento, desde de hablar, desde decir las cosas, podemos aprender, ¿sí? Entonces, vámonos teniendo un poquito de paciencia con nosotros mismos
y pues también con los demás, porque en la manera de como tengamos paciencia con los demás, podemos nosotros ir mejorando nuestro camino y nuestro sendero, ¿sí? Hermanita Ana, por favor. Tokamati Temasiani, ¿Qué manda, Tlapayahualti, Temasiani Guano Tlapoyabal, Iniwan, Icano Chino Yol. Tlapoyabal, Tlapoyabal. Pues pues solamente quiero darle las gracias, Tlazocamati, ni Tlazopaki, Nochi. Eh, Me siento agradecida por este aprendizaje, aunque realmente pues coincido mucho con los hermanitos. O sea, yo también le quiero decir a los hermanitos que yo también me he sentido así y pues en repetidas ocasiones, ¿no? Pero yo con todo respeto para mi especie me siento, yo, es mi Neltilisli, me siento como, pues como un animalito tratando de ser humano. Realmente así me siento. Y pues como dice usted, acaba de decirlo, ¿no? Aprender a tener esa paciencia conmigo mismo y pues con los demás, porque en el proceso, pues así, me siento a veces, me siento como que me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, pero en un proceso de transformación y aprendizaje me siento y como dicen, este camino me ha fascinado. Tengo varios años en la búsqueda de algo, ¿verdad? De encontrarme a mí misma. Ahora digo, en este momento de encontrarme a mí misma es mi Netiliski y y pues mediante todos estos hermosos ejercicios es como pues analizándolo realmente a veces el trabajo no me permite hacer todos los días los ejercicios, honestamente, pero sí hacer todos los días esa reflexión, esa meditación. eh, intento hacer, intento hacer lo que me es posible por mis actividades, pero realmente valoro mucho, valoro mucho todo esto, ¿verdad? Porque dice, como decía el hermanito, pues yo también he sido una flor y muy venenosa. Entonces, honestamente, pues, eh, bueno, pues ahora ya no me siento sola, ¿no? Sino que a veces uno no se tiene esa paciencia y dice usted, como dice usted, bien lo dijo, este, pues a veces no me tengo la paciencia y pienso aventar la toalla y creo que no va a ser posible porque vuelvo a caer, pero creo que pues poco a poco uno puede ir y pues dando gracias este día, esta nueva oportunidad. Mañana no sé, me preocupo por el mañana, pero mañana no sé si voy a estar. Pero aquí y ahora, la socama. La Socamate Nagnetzen. Sí, sí, yo entiendo perfectamente y por eso yo les daba, sí, hermanito, por eso yo les daba, justamente yo les daba esa reflexión, esa anécdota, les digo. O sea, y yo he aprendido de esta frase, ¿no? Dice, un, un guerrero Chinoyolo y puede, entonces acá la sopaki. la Socamate Nagnetzen. Es de esta frase, un guerrero puede llorar, un guerrero puede tirar la toalla y decir, ya, un guerrero puede decir, ya no puedo, ya, este es mi límite. Un guerrero puede desesperarse, puede, pero lo que no puede es dejarse morir. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su corazón, la está recordando. Si a pesar de lo que hemos vivido, sigo yo trabajando, ¿qué te pasa a ti? Yo no descanso ni de día ni de noche. Yehiekas me dice, no te estoy cobrando nada por la vida que te estoy dando. La madre tierra me dice, te sigo proveyendo,
te estoy proveyendo de todo eso sustento que necesitas. Entonces, ¿cuál es tu queja? ¿Por qué lloras? ¿Por qué dices que soy menos que los demás? Anda, levanta tu bandera, anda, levanta tu corazón y tu espíritu y tu fuerza de voluntad. Eres agua, decía mi papá, eres agua. Fluye, que los grandes guerreros también tienen miedo a las montañas enormes, pero no se detienen, siguen avanzando. Mientras respires, mientras vibre tu corazón, hay esperanza, ¿sí? Hermanita, hermanita Gina, lo que les voy a proponer después de la participación de la hermanita, nos damos, claro que si no hubiera otra participación, nos damos 5 minutos, detengo la grabación y de ahí, después de esos 5 minutitos, iniciamos con la siguiente clase, ya que estamos aquí. ¿Qué les parece? Entonces, después de eso, 5 minutitos solamente, iniciamos con la veintena de Xocotluetzi. Va a ser un poquito tiempo, igual hasta a lo mejor en 40 minutos yo les explico, porque lo que les voy a decir, en qué consiste la veintena, qué es lo que vamos a hacer y en qué trecenas, cómo coincide trecenas y veintenas con esta de Xocotluetzi. Adelante, hermanita Gina. Quema, quema. Gracias, buenas ¿Qué manda, noches. Agnetsi? Y Buenas noches, hermanita. aquí escuchándolos a todos, antes que nada quiero agradecer Mastiani por este espacio tan maravilloso, por la forma en que nos conocimos y que me abrió las puertas para llegar a esta información tan bonita y agradecer a todos los compañeros porque cuando ellos participan, pues también sigo aprendiendo. Y ahorita estoy escuchando cómo cada quien expresa su sentir, lo que han aprendido, sus inquietudes. Y bueno, pues en realidad es lo mismo, el deseo de seguir aprendiendo, pues de que van mucho, muy adelantados. Y sí, como que a veces digo, ay, ¿qué hago? ¿Le sigo o no le sigo? Porque esto, pues como que me falta mucho entender. Pero yo estoy maravillada, estoy muy feliz. Hace muchos años como que me medio asomaba a todo esto. Y ahorita pues ya se abrieron las puertas, hay muchísima información, todo es maravilloso y pues esa es la forma en la que yo voy aprendiendo con los videos ya grabados, con algunas tareas que aquí hay en cuestión de lo que ustedes maestro, me ponen, bueno, no sugiere hacer. Estoy muy contenta y pues sí, de repente me desanimo, pero ahorita escuchando a los compañeros digo, bueno, pues somos varios, ¿no? Que cada quien tiene más capacidad o más conocimiento, pero también usted me motiva mucho al decirme que a mi paso, que no me desespere. Y si no supiera absolutamente nada después de todo este tiempo, pues sí me pondría triste. Pero sí he aprendido algo y les agradezco a todos, porque no hago partícipe mi voz, no hablo, no digo, pero yo aquí estoy escuchando. Ese es a todo lo que yo quiero comentar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, preparándome para el siguiente episodio. Un taller más. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanita Tlazocamati. Sí, en efecto, yo como les digo, se vale desesperarse, se vale decir esto no es para mí, sí, pero lo que no se vale es decir, no, mejor, no se vale es abandonarse a uno mismo, ¿no? No pasa nada. Y tampoco queremos decir, no, 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 hay que conformarnos, avanzar. La perseverancia es lo que nos va a apoyar a lograr nuestros objetivos en este camino. ¿Sí? Hermanita Mari, por favor. Buenas noches, hermanitos, abuelito, buenas Buenas noches. noches. Yo la verdad estoy muy agradecida por coincidir en el camino, tanto los hermanitos como usted, porque he estado aprendiendo muchísimo y todos los días
pongo los videos en YouTube y estoy duro y lavo los trastes y estoy con el video. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya ve que yo le comenté que mañana voy a dar temazcal a 10 jóvenes. Entonces ahí vamos a contar el cuentito del gusanito y vamos a empezar a poner algunas de las prácticas porque va a empezar desde la primera veintena, las tareas bueno, los trabajos, las prácticas, las temáticas. Y entonces, pues ya mañana empezamos, arrancamos con todo esto, ponerlo como me decía usted ayer, hay que practicar, ¿no? Porque eso es lo que nos hace irnos nos hace ser maestros también, ¿no? Ir a enseñando, porque con una sola vez que haga uno no se aprende. Tiene uno, es como los cantitos, tiene uno que estar ensaye y ensaye y ensaye, ¿no? Y así es lo que yo he estado haciendo, con todo lo que usted nos ha florecido. Y hemos floreciendo ahorita, vamos a hacer como el cempasúchil, ¿no? En esta temporada este, con ese color de luz. Entonces yo sí, sí he estado practicando y pues vamos para adelante, abuelito. Y gracias por coincidir en el camino. La Sucamati, ahí voy aprendiendo. Los Gracias. Sacamate Naikini. Sí, Sí, gracias. hermanita. Sí, Sí, gracias. en realidad, y también agradecemos. Yo sé que hay hermanitos que pues dicen, pues yo no quiero participar, pero disfruto yo de mi aprendizaje. Sí, se vale, se vale. Si dicen, yo no quiero participar, pero estoy aprendiendo, claro. Por eso les decía, cada flor es única. Y así como nosotros somos únicos en nuestra especie y somos únicos en nuestro ser, ¿no? Entonces dejo de grabar, hermanitos. Eh, Deme 2 minutitos. Regreso, iniciamos con la veintena. Así es que no se me desconecte y pues vayan por su cafecito ya para abordar la siguiente clase que es de la veintena, Shokot Wetzi. Permíteme.